Amigos mexicanos, amigos latinoamericanos, amigos de habla hispana y del resto del orbe. Tomándome un chocolátala en lengua azteca, no tan exquisito como el que se tomaba en la corte de Moctezuma, me toca hablar hoy de México y por qué se debe ir primero, los que no somos de México, a ese país, el más importante de Latinoamérica, el 13º del mundo en territorio y el mayor país de habla hispana, aunque en mérito a la raigambre indígena se hablan otras 68 lenguas indígenas respetadas como el español. Empecé a tomar conocimiento de México por el excelente cine mexicano, particularmente el de su época de oro. En mi casa, la doméstica del llano venezolano tenía una foto de Jorge Negrete. Un primo rico me regaló un traje de charro que usaba lógicamente en los carnavales en Caracas y empecé a aficionarme al cine mexicano. Tiene tanta importancia el cine mexicano que despertó el interés del más grande cineasta que ha habido en el mundo, Sergio Eisenstein, que se considera entre los cineastas del mundo al ser autor de la película El acorazado Potemkin como la película más importante que se ha hecho hasta hoy en nuestra orbe. Pero el mismo Eisenstein se interesó también por no hacer una película sobre Rusia, sino hacer una película sobre México, y empezó tal obra en 1910. Esta película se llama Así es México, con K. Es indudable que el grado de la cultura indígena en México, especialmente de la azteca y de la cultura maya, es tan importante que, a juicio de estudiosos de esas culturas, españoles, ingleses, consideran que si Cortés no hubiese llegado a México, pues primero posiblemente los mayas o los aztecas hubiesen llegado a España. En el caso de los aztecas fue simplemente una creencia religiosa que les hizo creer al principio que Cortés venía de Dios, del Dios de los mayas, del Dios de los aztecas. Y en el caso de los mayas, porque el imperio maya cayó por efecto de una sequía y la sequía pues acabó y redujo las poblaciones mayas a lo que son hoy en día habitantes de los suelos de Centroamérica, del Istmo de Tehuantepec y de México. Mis primeros películas del cine mexicano me impactaron. Iba a cines de barrio en los cuales no había techo y lo que preferíamos los jóvenes, los muchachos, era la película mexicana antes que la americana, que teníamos que leer con títulos en español. El reino o el virreinato de la Nueva España fue más importante que lo que son hoy los Estados Unidos de Norteamérica.
porque ese virreinato, es decir, México, llegaba hasta California y más arriba de California, por otro lado a Colorado, por otro lado a Texas, que es el nombre de Texas, que hoy se americaniza con el término Texas, e inclusive España llegó hasta la Florida primero que los ingleses y primero que los franceses, porque el primer pueblo establecido en América del Norte, San Agustín, fundado por un español, y es allí donde se hace el primer Thanksgiving, no es en Boston. Lo cierto fue que tardé mucho tiempo en decidirme a ir a México y quise, siguiendo la moda europea y la moda norteamericana, ya en la senectud de mi madre, había ganado algún dinero en el ejercicio de mi profesión y quise llevar a mi madre a Europa y a Norteamérica. En un momento determinado, mi madre me dijo: Leonardo, toda la comida me sabe a podrido o a contaminado, especialmente la del norte. Si tú quieres darme un gusto, llévame a México. ¿Cómo disfrutó mi madre en el mercado de la Merced en Ciudad de México, discutiendo con los marchantes el precio de los jitomates y de los aguacates y diciéndole: marchante, me estás robando? ¿Cómo disfrutó después curándose en boticas antiquísimas, después que pasó un camión que parecía conducido por Cantinflas y que simplemente la curaron porque le cayó un fierro en una pierna con un poco de árnica en una farmacia del centro de México, cerca del Palacio de Hierro, que parecía una farmacia de la antigüedad o una farmacia de las que hubo en Grecia, de las que hubo en sus primeros tiempos en Roma. El caso es que fui con ella a México y no llegué a un hotel muy importante, pero llegué al Calinda y allí me fascinó la estructura porfirista que tenía el hotel. No soy partidario de la dictadura ni de Porfirio Díaz, pero la elegancia porfirista del Hotel Calinda, que conservaba todavía muebles de la época de don Porfirio en la zona rosa, me fascinó. Me hizo tributario de la admiración de esa ciudad. No solo eso, la reforma de don Porfirio, cuando extiende la Ciudad de México hasta donde está la Diana y mucho más, y luego toda la estructura de esa ciudad que al parecer es la más poblada del mundo, porque 40 millones de habitantes, pocas ciudades lo tienen. Creo que Pekín o Shanghái, pero no lo tiene Moscú, que en el fondo es una villa, ni lo tienen ciudades de Europa, ni lo tiene Roma, ni lo tiene París. El caso es que luego de ese viaje vuelvo entonces a México. Y cada vez que fui a México empecé a aprender sobre la importancia de México y sobre la relación de México con mi país, Venezuela. ¿Por qué? Porque en México hubo un presidente, Lázaro Cárdenas, que recibía a todos los fugitivos del mundo. Es famosa la
venida de los hijos de los republicanos a México después de la Guerra Civil Española y de la derrota de la República Española. Y es famoso en Venezuela el acogimiento que se hace de los exilados venezolanos en la época de Pérez Jiménez, de la dictadura de Pérez Jiménez. Allá se recibe a Andrés Eloy Blanco, el gran poeta venezolano, autor de Los Angelitos Negros, que llegó a la canción más oída en el mundo de habla hispánica, Los Angelitos de Negro, cantada por el cubano Machín, y que vivió en México, ya llamado por el gobierno, recibido por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y allí estuvo el presidente constitucional Gallegos de Venezuela asesorando en los estudios Churubusco a la película en la que participa María Félix, que se llama Doña Bárbara, porque Doña Bárbara, después que don Rómulo Gallego gana el premio, se hace famosa y don Rómulo se hace destituido por una junta militar de gobierno, y para ejercer la dictadura se va primero a Cuba y luego a México. Ellos mueren en México, pero Andrés Eloy se asimiló muchísimo a México, Andrés Eloy Blanco, hasta el extremo de que asistía a la finca de Cantinflas, y en la finca de Cantinflas, donde Cantinflas toreaba, disfrutó de lo mismo que yo disfruté cuando vi a Cantinflas en el Nuevo Circo de Caracas. Es decir, Cantinflas era un gran torero y pudo disfrutar de aquel cómico universal reconocido por Chaplin. Al respecto pueden ver ustedes otro video de aquí de YouTube que se llama Cantinflas, casi presidente de México. Voy a continuar en futuras exposiciones desarrollando el tema de ese gran país donde que creo que debe ser el primero en visitar por un turista. Muchas gracias y que viva México. Amigos iberoamericanos, si este video ha sido de su gusto, por favor pónganle el respectivo like y suscríbanse para seguir recibiendo videos. Y si pueden ustedes y lo consideran conveniente, hacerle las respectivas observaciones y hacer las preguntas que ustedes estimen necesarias. Muchas gracias.